Es un placer saludarles a quienes se aproximan a este documento, Memorias de los Diálogos del Programa de Ética de la Universidad de la SUAY. Para nosotros es altamente satisfactorio presentar un documento novísimo, en un formato novísimo, que no solamente es la grabación de aquellos eventos que sucedieron, sino que es el diseño que permite que unas memorias digitales se presenten. Pensamos que es el primer esfuerzo que se está realizando en este sentido y nos sentimos entusiasmados por eso y vamos a continuar. El objeto de estudio es trascendente, el objeto de lo que ustedes van a ver es trascendente, porque es la ética, la reflexión universitaria y ciudadana de la ética como un elemento indispensable tanto a las profesiones como a las áreas del conocimiento. Pensamos que es un aporte, para nosotros es un punto más de llegada, pero de ninguna manera algo que se detiene porque estamos compelidos y comprometidos para el mejoramiento de la vida en todas sus fases. Muchas gracias. Importancia para todos y todas aquellas personas que estamos vinculados de cierta manera a la prestación del servicio notarial, así como también a la academia y a la docencia universitaria. Es menester, en primera instancia, manifestar el rol protagónico y el compromiso enfático que mantiene y ha mantenido siempre nuestra enaltecida Universidad de la SUAY con la sociedad cuencana, nacional e internacional, brindando espacios de discusión, capacitación, investigación, difusión y tratamiento de intereses o de temas de interés social como un aporte ineludible a la formación académica con pensamiento crítico de todos nuestros queridos estudiantes. Así como también la universidad se ha comprometido éticamente con la como el presente que tenemos, que sin lugar a duda aportan a la ciencia y permiten abordar problemáticas sociales dignas de ser analizadas, para lograr así, pues, el desarrollo integral de nuestro entorno. Dicho esto, pues, para el cumplimiento de esta misión altruista de nuestra alma mater, esta ha constituido su programa denominado Ética Programa Universidad de la SUAY. Este espacio ha sido focalizado para aportar significativamente al posicionamiento de la reflexión moral en la sociedad nacional e internacional, contribuyendo así, pues, al cumplimiento de grandes objetivos institucionales que tienen a la ética como fundamento a través de la elaboración de proyectos que inciden directamente en la sociedad. Siendo uno de estos proyectos este espacio que estamos teniendo ahora denominado Diálogos, cuyo enfoque es permitir a través del uso de estas plataformas tecnológicas como Zoom, por ejemplo, el discernimiento, discusión y expresión de varios temas de interés general. Creemos firmemente que aplicando todos estos es de vital importancia, pues, vincular a aquellos el análisis de la función pública indispensable en la vida cotidiana del conglomerado social, que nace de aquella nace y que en su estructura, pues, como tal, llega a constituirse como parte del constructo social, ético y moral más importante. Esta, sin duda, es la administración de justicia de un Estado, dentro de la cual, entendiéndola como tal, integrándose a la misma como un órgano auxiliar de dicha función, se encuentra la digna función pública notarial. Es aquella, pues, ejercida por sus representantes denominados notarios y notarias, quienes de forma imparcial, objetiva y ética desempeñan su gestión dentro del quehacer jurídico, con una aplicación ineludible de amplios principios morales y jurídicos, evidentemente, con los cuales se autorizan
actividades jurídicas no contenciosas, confiriendo al único beneficiario, al usuario, al ciudadano, los principios generales del derecho notarial, que son la celeridad, la inmediación, la idoneidad y la seguridad jurídica tan necesaria en sus requerimientos diarios. Evitando pues así el posible litigio o conflicto que pueda generar la ausencia de un acompañamiento loable y digno del notario en el ejercicio de su función. Aquel asesor jurídico que tiende a ser un apoyo moral, ético y jurídico en el desarrollo total de sus actividades y del requerimiento que busca el usuario para satisfacer así sus necesidades jurídicas. Es así que la función notarial se constituye como tal de un instrumento indispensable que coadyuva sin lugar a duda a la efectiva administración de justicia por múltiples aspectos. Entre ellos puedo citar pues el descongestionamiento mismo de dicha administración de justicia. Por eso es que se cataloga al servicio notarial como un medio para descongestionar, como un órgano auxiliar que sirve o tiene entre sus finalidades el descongestionar la función judicial. Para ello me permito recordar y citar lo que decía don Joaquín Costa, un notario español. Aquel precepto jurídico que nos acompaña a los notarios siempre: a notaría abierta, juzgado cerrado. Esto en sí implica una serie de situaciones colaterales que se originan del concepto, pues se da a entender que si usted acudió a la función notarial y ejerció su requerimiento a través de los medios idóneos, cumpliendo con los requisitos, formalidades legales que están instituidos en el régimen notarial, y en su acompañamiento tiene un notario o una notaria que asesora y que cumple su rol de gestionar y coadyuvar su proceso jurídico, pues tenga la certeza y la seguridad que en la aplicación irrestricta de los principios éticos y morales, su trámite será el fiel resultado de la voluntad que usted ha plasmado en el mismo y que obviamente motivará la no necesaria e inválida necesidad de acudir a la justicia ordinaria, provocando, como decíamos, un descongestionamiento general de aquella administración de justicia hoy por hoy ya colapsada en muchos aspectos y generando principios de celeridad e inmediación con el usuario que permiten, en base a la confianza brindada por el notario y a la ética que él proporciona, brindando un espacio digno entre el usuario y el notario. Es así, distinguida audiencia virtual, que esta tarde tengo el privilegio, pues, de presentar a ustedes al representante de la institución notarial de la provincia de La Suay, al doctor Mauricio Barros Uguña, presidente del Colegio de Notarios, a quien, a nombre de la Universidad de La Suay, doctor, y de su programa de ética, doy la más cordial y afectuosa bienvenida a este diálogo virtual. Es para nosotros, doctor Barros, a nombre de la universidad, un honor contar con su presencia en este espacio tan relevante que estará enfocado en analizar desde el punto de vista ético a la función notarial en medio de la emergencia sanitaria que estamos atravesando. Para conocimiento de la audiencia, el doctor Barros es actualmente presidente del Colegio de Notarios de La Suay, vocal principal del Directorio Nacional de la Federación Ecuatoriana de Notarios. En su capacitación, pues, es doctor en jurisprudencia, abogado de los Tribunales de Justicia de la República, especialista en Derecho Empresarial, máster en Derecho Empresarial, máster en Derecho Administrativo y mediador. Y se ha desempeñado, entre otros importantes cargos, en los siguientes: juez encargado del Juzgado 13º de lo Civil de La Suay, con juez permanente de la Corte Provincial de Justicia de La Suay, y en actualidad ejerce su cargo como notario 11º del Cantón Cuenca. Le damos así la bienvenida, doctor Barros, y le dejamos a usted el auditorio virtual de la UDA, en presencia de tan digno foro que nos acompaña, entre los que vemos a distinguidos alumnos, docentes
profesionales del derecho y colegas notarios que nos acompañan en esta tarde. Queda a su disposición la sala virtual, querido doctor Barros. Queda usted en el uso de la palabra. Bienvenido, doctor Barros. Muy buenas tardes, estimados colegas, queridos estudiantes de la Universidad de Azuay, estimados profesores que también nos acompañan en esta tarde. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Azuay que nos ha posibilitado estar esta tarde con todos ustedes. Y agradecer al doctor Juan Morales por el programa de ética que está realizando estas importantes y valiosísimas conferencias sobre la discusión de un tema que quizás hoy en día es el más importante en la sociedad, que es justamente el discutir sobre la ética. Y sobre todo, en tu persona, estimado Eduardo, un fraterno abrazo a ti por habernos hecho posible acercarnos también como colegio de notarios, que es una de sus funciones, acercarnos a la sociedad y hacer conocer esta noble labor del notariado ecuatoriano. Quiero empezar con todos ustedes, estimados colegas, mencionando que en este tiempo de honda crisis sanitaria y moral que nos ha tocado vivir por esta pandemia que ha desatado el COVID-2019, el derecho notarial y la función notarial se revisten de una importancia fundamental para la organización social y el tratamiento y prevención de conflictos, que es quizás la razón de ser del derecho notarial. Razón por la que hoy más que nunca el ejercicio de la función del notario apela a una ética cívica y de responsabilidad de incuestionable valor. Además, se ve la necesidad de la demanda moralizadora de la acción notarial que nos impone un reto enorme a fin de enfrentar y dar respuestas válidas a los viejos y a los nuevos problemas que en el campo jurídico y notarial nos ha tocado enfrentar. Los valores en el ejercicio del derecho notarial son fundamentales. ¿Qué duda cabe? Ese es el deber ser del notario. Y esos valores posibilitan que la función del notario garantice los derechos humanos de las personas y sobre todo la seguridad jurídica que da el Estado. Es importante reflexionar, por lo tanto, y intentaremos hacerlo esta tarde y esta noche, frente a este hecho, ya que los derechos no son más que un simple epifenómeno de algo previo y fundamental en el ser humano. Esto es la valoración de su conducta. Hay derechos porque hay valores, no puede ser al revés. Por lo tanto, el ejercicio de la función notarial debe estar siempre enmarcada, estricta e insoslayablemente en acciones éticas que provienen de los valores que profesamos, mucho más en tiempos de crisis como la que nos ha tocado vivir, en donde nos vemos todos afectados y menoscabados por la acción o la omisión en este ámbito. De ahí que coincido plenamente con la frase del destacado maestro español, el doctor Diego Gracia Guillén, cuando dice que las sociedades se ganan y se pierden en el orden de los valores. He querido hacer, estimados estudiantes, colegas que nos acompañan, estimados profesores, una pequeña presentación para hacer un poco más dinámica esta charla y poder luego conversar con todos ustedes y debatir este importantísimo tema. Por eso es que requerido, doctor Eduardo, si es posible, se me deje hacer uso de una presentación en PowerPoint para poder ir llevando a efecto la marcha de esta conferencia. Por favor, doctor, está en toda la libertad de hacerlo. No sé si está ya, si me confirman. Ahí tenemos la presentación en pantalla, doctor. ¿Esto así? Sí, tenemos la presentación en pantalla. ¿Me confirman? ¿Estamos, sí? Con la primera lámina. Sí, 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 así es.
La ética, estimados amigos, es un concepto quizás tratado y abordado desde hace muchos años y muchos tiempos, ¿no? Este conjunto de costumbres, como se la define, de normas que dirigen la conducta de los hombres, ha sido abordada por grandes filósofos, por grandes pensadores, hace más ya de 2000 años. En uno de los primeros que tenemos, este griego, Aristóteles, que es uno de los primeros que tocó sobre el asunto, tiene como origen y aporte a la humanidad quizás estas dos grandes obras de él, Ética para Nicomaco y La Gran Ética. Y aquí empieza él queriendo hacer una especie de reseña de lo que es el problema de la ética. Y se fundamenta en establecer qué es el bien, qué es el mal. Y aquí quizás una parte fundamental y ya de raciocinio y de interpretación de los diferentes filósofos, ¿no? Es saber qué es el bien, porque el bien es un valor también relativo que puede ser identificado para muchos desde diferentes conceptos, ¿no? Entonces, las posiciones que desde Aristóteles han venido dándose a través de la historia en la apreciación, sobre todo del bien, como parte medular de la ética, han sido variadas. Y quizás Aristóteles tiene un interesante, y lo hace un interesante enlace con la felicidad, porque él dice que la ética es el ejercicio de la felicidad, o más bien la vivencia de una felicidad plena. Pero así también desentraña una frase que quizás más tarde lo asume Ortega y Gasset, sobre el ser humano y sus circunstancias. Cada persona, a su vez, tendrá una apreciación, de acuerdo a sus circunstancias y su modo vivendi, sobre su felicidad y sobre el concepto de bien. Quería, nada más, previo a continuar, estimados amigos, decirles que vamos a abordar en 3 espacios esta presentación. Una primera sobre lo ético y las generalidades y las posturas que han venido dándose de la ética, luego la ética en el derecho y concluiremos con la ética notarial, que es el tema que nos concentrará. La filosofía en general se ha dividido y ha clasificado en aquella filosofía del ser que estudia la ontología, los grandes problemas del ser, ¿no? La esencia, los orígenes, la materia, la inmateria. La filosofía del conocer, que es esa lógica nociológica y epistemológica, los problemas del conocimiento del ser humano, todo aquel bagaje de conocimientos que intenta el ser humano conocerlo con diferentes métodos y técnicas. Y una filosofía del hacer, o una filosofía axiológica, que es justamente aquella filosofía que para muchos es la más importante, por la que habla justamente de una filosofía en movimiento, una filosofía aplicada, que es la axiología o la filosofía de la ética, la filosofía de la conducta. Aquí es importante también tocar uno de los criterios que da el marxismo, que dice que las formas del ser social son determinadas por la conciencia de la persona. Es decir, cada uno de nosotros tiene una apreciación de la vida, una apreciación de la justicia, una apreciación ética, una apreciación moral, por la forma en la que el ser social nuestro se encuentra existiendo. Es decir, cada quien pensamos, vivimos y apreciamos la vida conforme al estrato social en el que estamos viviendo. Para Marx, las clases sociales, por ejemplo, no poseedoras de los medios de producción, tienen su conciencia social, la clase obrera, trabajadora, y la clase dominante o la propietaria de los medios de producción tendrán otra valoración. Entonces aquí incluso se genera otro tema de debate que sería interesante también tocarlo en algún momento, ¿no? ¿Cómo puede el ser humano tener un concepto de bien y del mal, o de justicia o de injusticia, si es que partimos del marxismo? Las formas en las que nosotros vivimos determinarán las formas como pensamos. Entonces, los mismos conceptos de valorar la ética tendrían ya una diferencia suprema, ¿no? Porque no podríamos creer o encontrar un asidero entre la sociedad para determinar que todos tengamos un mismo criterio sobre lo que es la ética. Entonces empezamos a ver ya unas primeras aristas, solo ya en el hecho del concepto mismo de ética, que es muy interesante conocerlo. Sartre
este gran, este gran filósofo francés, decía que estamos condenados a la libertad y que somos responsables de aquello. Esto quizás es también el fundamento de una apreciación ética, porque la ética no es más que el ejercicio puro de la libertad de la conciencia del ser humano. Es decir, ¿cómo valoro yo, luego de que he adquirido esta libertad, que también filosóficamente es muy discutida, porque un hombre será libre en su verdadero ejercicio de su personalidad, en el ejercicio de sus derechos, en el ejercicio de su vida, o estaremos determinados por múltiples circunstancias que en nuestra vida misma se presentan al diario, como la familia, la sociedad, la escuela, los amigos, los medios de comunicación, las redes? Entonces, alguien decía, somos lo que leemos, lo que nos dicen, lo que escuchamos, y es difícil quizás poder romper estos esquemas de libertad. La libertad de conciencia quizás solo la podamos conseguir con una verdadera educación, una verdadera formación intelectiva que nos posibilite estar sobre esta dependencia a un sistema, yo diría, opresivo a la libertad. Entonces Sartre dice que estamos condenados a esa libertad y que somos responsables de qué vamos a hacer con esa libertad. Y ese ejercicio, dice Sabater en su obra Ética para Amador, que le dedica a su hijo, este español Sabater, dice que ese ejercicio de la libertad, a ese arte de vivir, a ese saber vivir bien, con la felicidad que decía Aristóteles, se llama ética, que es ese ejercicio racional de vivir bien. Entonces, como vemos, las apreciaciones que han dado grandes pensadores, y que los vamos a ir vinculando ya luego al tema jurídico, se hacen a veces complejas sobre la apreciación sobre el bien y el mal que podamos tener. Y aquí quizás otro elemento fundamental, la ética no es individual, la ética se la descubre en la convivencia entre seres humanos. ¿Cómo puedo ser yo solo ético en mi vida si no la ejerzo en la sociedad? Y aquí también muchas veces dentro de las aulas universitarias se nos ha dado esta gran obra de este inglés Defoe Daniel sobre Robinson Crusoe. Cuando él descubre ese comportamiento humano de ética, cuando conoce a Viernes, aquel indígena que le lleva a toda una serie de aventuras de Robinson Crusoe, en la que él se siente ser humano por haber conocido a su gran amigo. Esa es la vivencia del hombre. El hombre llega a ser cuando comparte con el hombre. El gran Borges, escritor argentino, decía en uno de sus cuentos que le tocaron como a todos los hombres malos tiempos para vivir. Esto quizás es fundamental, estimados colegas, porque a veces creemos que solo a nosotros nos ha tocado la desdicha de vivir tragedias y que todos los antiguos tiempos fueron mejores y que los futuros también serán mejores, pero los que nosotros nos encontramos viviendo no lo son. Y aquí es importante, y como bien lo dice Borges, entender que cada ser humano en cada época de su vida tendrá estos momentos duros y a lo mejor considerarlos malos para vivir. Todos, absolutamente todos. Yo creo que más bien el hecho de demostrar la actitud de vida es lo que hace la diferencia entre ver blanco o ver negro. Esa axiología ética en la vida quizás nos permita la diferenciación entre ver blanco o ver buen momento o mal momento, como nos lo dice Borges. Y aquí es importante e interesante también, hablando de los orígenes de la ética, establecer cuándo nació. Hay como hemos visto hasta ahora, un sinnúmero de apreciaciones teóricas que surgieron desde Aristóteles, por todos los pensadores, una ética sociológica, una ética jurídica, una bioética, y todos los conceptos tienen una apreciación histórica de mucho tiempo, pero yo quise traer a colación una interpretación más bien que lo hace esta famosa antropóloga americana Margaret Mead, quien dice que cuando estuvo en una entrevista le decían que cuál considera ella que era el primer signo de civilización que ha encontrado
en todos sus estudios. Y ella hacía referencia a un fémur roto que fue sanado. Y ella dice que ese fue el primer acto de civilización. Y yo diría que ese fue también quizás el primer acto ético, porque se demuestra que a esa persona de hace tantos miles de años, en la que si se rompía a una persona un hueso simplemente era condenado a morir, alguien le cuidó, alguien se preocupó de esa persona, de su prójimo, como lo hizo Rousseau con Viernes, ¿no? Alguien lo cuidó, lo curó. Ese para mí quizás representa un primer punto de partida de la ética cuando yo tengo, ¿no es verdad?, el ánimo, el deseo, esa voluntad de bien de preocuparme de mi prójimo. Entonces, para Med, el tema del nacimiento de la civilización, yo diría de la ética, es aquel momento en que el ser humano empieza a preocuparse por el otro y sobre todo, y entre todos, nos preocuparemos de la sociedad y de un buen desarrollo y de salud para todos. En la actualidad, estimados amigos, el fémur de la humanidad se encuentra roto. El fémur de la humanidad. Deber nuestro es entonces poderlo curar. Para ir concluyendo esta primera parte de las generalidades de la ética, no interesa en dónde cimentemos nuestro concepto de ética. La ética individual propia debe estar atendida y asentida en la virtud. En donde quiera que ustedes deseen asentar la virtud, ya sea en aquel fundamento del bien por el bien mismo, para muchos filósofos, o en ese fundamento teológico para los que son creyentes, no es verdad, en una deidad. Yo puedo hacer el bien porque considere que es justo, recto, porque considero como un hombre de bien, como un profesional o como un ser humano que está bien así, porque dentro de mí reza un concepto de valor, mientras que otra persona puede hacer el mismo bien, pero sujeto a una concepción teológica o de religiosidad. Para mí ambas funcionan. Y aquí una recomendación en este interesante libro de Umberto Eco sobre un debate que mantiene con este arzobispo italiano Carlos Maria Martini, en el que ambos tienen una ambivalencia en la interpretación de dónde radica la ética. Para el uno, la ética no necesita un concepto teológico religioso. Dice, es suficiente actuar bien por el bien mismo, porque esa es una ética laica que no tiene dogmas y que no necesita ningún tipo de condicionamiento ni está sujeta al miedo. Eso dice, manifiesta Eco. Y así debe funcionar el Estado como una ética laica, en donde el bien sea un concepto universal del bien por el bien mismo, por la felicidad y el desarrollo íntegro de las personas. Para Martini, en cambio, si no existe un enlace de un concepto ético con el tema religioso, no tiene un sustento válido para el criterio de Martini, la realización de la trascendencia del ser humano. Es indispensable para él que exista este concepto religioso. Simplemente les dejo aquí como una mención para que ustedes puedan también entrar en un interesante debate sobre el cimento o dónde se cimenta la ética en sí. Dentro ya, abordando así del derecho, en general, también es interesante tratar aquí una muy buena apreciación que hace una política alemana, Hannah Arendt, que estaba dentro de los juicios de Nuremberg, que ustedes conocen, en la que se estaba realizando justamente el juicio hacia un general alemán nazi, y se le preguntaba que por qué él cumplió y actuó de la manera genocida, ¿no es verdad?, matando a tanta gente, a tantos judíos. Y él respondió que no era culpa de él, que él obedecía absolutamente las normas que el régimen nazi habían detallado, habían prescrito, y que su actitud era el cumplimiento estricto a la ley. Y aquí
surge este famoso concepto de la banalidad del mal, ¿no? Es decir, y Hannah Arendt hace una muy interesante interpretación, desde hasta qué punto usted debe obedecer la norma absolutamente sin reparo y sin interpretación, sin conciencia, diría yo, y cumplir con lo que se le ordena, con un derecho positivo rígido y absoluto. Entonces, es interesante saber los límites que debería tener la ley, o más bien los límites que deberíamos tener nosotros en el cumplimiento de la ley, y si podemos o no, por una apreciación de conciencia, y no observarlos. También tema de mucho debate dentro del derecho. Para nosotros, recuerden ustedes, los estimados estudiantes que están en esta bella carrera del derecho, que Couture dice en los mandamientos del abogado que si encuentras una diferencia, un problema entre la justicia y el derecho, opta por la justicia, ¿no? Pero a veces eso queda en el discurso. A veces ya en la vida práctica, en la realidad, uno vive esta banalidad del mal. ¿Y hasta qué punto yo debo tener, como el general nazi, la obligación de cumplir con las órdenes? ¿Y hasta qué punto mi conciencia podría hacer una reflexión y no acatar esa orden, ¿no? Entonces, se ha generado también problemas éticos en el inicio mismo ya de la concepción del derecho. Y aquí quiero citar justamente una obra de un insigne catedrático de ustedes, de la Universidad de la SUAY, el doctor Juan Morales Ordóñez, quien tiene esta muy interesante obra sobre ética y sociedad, donde manifiesta que el derecho es justamente una creación humana. Para muchos el derecho es una creación que se hizo del poder para mantener el status quo y para mantener oprimido a la clase. Tema también interesante de debate en las ciencias políticas, si el derecho, y quizás desde el punto de vista hasta ético, si es necesario o no el derecho a una sociedad. El doctor Morales más adelante va a dar unas citas muy interesantes, ¿no? Entonces, él dice que determina justamente la conducta de los hombres, el derecho, frente a sus semejantes. ¿Y qué conducta las determina? Todas, las éticas y las no éticas. El derecho nos dice, como creación humana, que está conformado por el valor, que se inserta y protege y que sustenta la determinación de la conducta. Esto es muy importante, estimados amigos, valorarlo, ya que justamente así se crea y se genera el derecho a un valor, a una conducta, a una actitud, que es un hecho. El Estado le da esa validez de norma para prohibirlo, para regularlo. Comúnmente, y dentro de la teoría general del derecho, estudia Kelsen, sobre todo, que es el autor que ustedes deben haber estudiado bastante en sus primeros años del derecho, establece que la norma es tal porque es obligatoria y es de sancionatoria, digamos, en el caso de su incumplimiento. Kelsen tiene la famosa teoría de que si no sanciona, no es derecho. Pero bueno, entonces está una instancia especulativa, que es el mundo de los valores, y esta aterriza o desciende a una instancia objetiva, es decir, la positividad que se introduce en la norma, y en la libertad y su ejercicio está el acto moral y jurídico. Es decir, en el ejercicio que nosotros hagamos de esta apreciación positiva y de esta apreciación especulativa, en ese ejercicio están los actos de los seres humanos que son morales y además jurídicos. Por eso el valor es el fundamento de los principios éticos, porque las normas están llenas de sí de conceptos y valores éticos. Sin embargo, esto cambia, porque la moralidad de los pueblos evolucionan también, no son cuestiones rígidas. El mismo derecho evoluciona, y el derecho es un concepto en construcción. Aquí la deontología, que es la teoría de los valores, justamente es la disciplina que establece nuestros deberes sobre nuestra carrera.
La ética no se trata, por lo tanto, del poder, sino de un deber hacia la sociedad, hacia las normas, hacia el comportamiento mismo. Uno de los autores, Bentham, establece que la ética siempre es utilitaria, es decir, va hacia la mejor y el mayor beneficio que se obtenga. Mientras una norma, él dice, podría ser apegada a la mayor satisfacción, a la mayor felicidad, es una norma más ética. No siempre. Ustedes también podrán establecer que no es así. Por lo tanto, la ética debe ser el eje transversal de las normas para que se constituya un verdadero humanismo. Porque si el derecho no responde a un humanismo, no es tal. El doctor Morales nos dice que la ética representa la praxis, es decir, la acción consciente y voluntaria de los conceptos morales, y este es el camino más amplio de la vida. Y concluye aquí con lo que decíamos, que el derecho, para ser más ético, debe dejar cada vez más espacios para realización individual y social, sin coacción, como decíamos que era la teoría de los valores, ¿no? Debe tener cada vez menos importancia, posibilitando el desarrollo de una sociedad guiada por la conciencia de la responsabilidad individual. Esto es fundamental porque hace un llamado a que los seres humanos, inclusive deberíamos ir pensando ya una sociedad avanzada en deshacernos del derecho, porque se supondría que nuestra propia conciencia de la responsabilidad individual de cumplir nuestras obligaciones no hace necesario ya que exista una ley. No necesito que me obliguen a trabajar, no necesito que me obliguen a cumplir con la ley, no necesito que me digan y me obliguen a cumplir con la ley moral, con la ley cuyos principios son éticos, no necesito que me digan que tengo que cumplir mis obligaciones de funcionario público, ¿no es verdad? Y en todos los ámbitos. Entonces, el cumplimiento de nuestras obligaciones quizás sea uno de los fundamentos, diría yo, trascendentales de la ética. Y aquí viene quizás uno de los más grandes tratadistas y conocedores de los conceptos de moral y de ética, como es Max Weber. Max Weber, este gran pensador y filósofo alemán, nos dice y nos habla sobre la ética de la convicción y de la responsabilidad, que no solo es hacia lo político, sino sobre todo hacia lo jurídico. Y sobre todo en el tema notarial. La tarea notarial es una tarea de las más elevadas que tiene justamente una vocación ética, que debe ser ejercida con absoluta seriedad, rigor y espíritu de servicio. Razón por la cual creo yo que el modelo ético de la responsabilidad que plantea Weber, este es justamente dado por este insigne sociólogo y pensador, tuvo una importancia fundamental en la cultura y en la ética del siglo XX. Sin duda alguna, hoy tiene una vigencia destacable y tendrá en el futuro, porque para Weber, la ética de la responsabilidad y sus principios y sus convicciones tienen que ver con aquella concepción, estimados amigos, de que no solo tengo que creer en la ética, sino tengo que actuar y ser responsable por lo que con ella realizo. Dice Weber que la responsabilidad es propia y no cabe descargar la responsabilidad en otro. Los límites de las acciones y decisiones es algo que no puede establecerse más que en el propio individuo y en el ejercicio de su libertad y fundamentalmente de su responsabilidad. Esta ética de Weber, sin duda, es la que construye la ética ciudadana. Y esta no puede estar enmarcada con medios ilícitos. No se puede construir virtud y ética con medios ilícitos. Por lo tanto, el fin, en este caso, no justifica los medios, como lo decía Maquiavelo, ¿no? Porque a veces, dentro del derecho, y ya lo decía también en El alma de la toga, se hacía una muy interesante análisis sobre que a veces los abogados ponderamos y creemos que podemos juzgar y más bien podemos desechar un bien jurídico inferior para un bien jurídico superior. Es decir, podremos robar para poder obtener una prueba que pueda salvar la vida a una persona. Es una ponderación de principios jurídicos o de conceptos jurídicos que es de análisis quizás un poco difícil y subjetivo, ¿no?
Sin embargo, para la construcción ética no puede haber medios ilícitos. Allí no hay lugar a una construcción de medios con medios ilícitos. Entrando ya en materia del asunto notarial, queridos amigos, y partiendo de la ética de la responsabilidad justamente que mencionaba Weber, el notario es quizás uno de los funcionarios que se le puede vincular con aquella figura de la mitología como es Janus, que tenía estas dos caras que miraban al pasado, al presente, ¿no? Pero que más bien miraba hacia el pasado y el futuro, pero que vivía en el presente, pero que más bien tienen una vocación, diría así yo, como el servidor público de ser ambivalente entre funcionario público y un profesional del derecho. El notario ve la realidad del documento en el pasado, lo estudia, lo intuye, ve su capacidad de hasta dónde llega, cuál es la responsabilidad, lo analiza y luego lo proyecta en el futuro. ¿Qué seguridades hay que darlas? ¿Qué seguridades se pueden abordar sobre ese instrumento para que tenga validez en el tiempo, que es uno de los principios del derecho notarial, ¿no? La validez en el tiempo y los principios erga omnes sobre la generalidad de todos, de las responsabilidades sobre el instrumento. Y una vez que hace este ejercicio bifronte, en el presente lo redacta, lo autoriza, lo da fe, lo imprime, lo asesora. Esa es quizás la visión del notario latino, que vamos a estudiar, que es aquella del notario que se compromete y que tiene esta doble función, de ser un profesional del derecho y de ser también un funcionario público como notario que, designado por el Estado, cumple las funciones de fedatario. Ahora, estas dos ambivalencias las tiene, como decía, solamente cierto tipo de notarios en el mundo. Hay dos sistemas muy marcados y claros, ¿no? El sistema notarial sajón, que es el que tienen Estados Unidos, por ejemplo, y otros países del mundo, en el que el notario no es nada más que un simple testigo preferencial, no posee fe pública, simplemente instrumenta y certifica documentos que son presentados ante él y no tiene protocolo ni tampoco la certeza que aquí, por ejemplo, en el resto de países que desde el notario latino se los da. El notario latino, en cambio, tiene por delegación del Estado ser depositarios de aquella fe pública, es decir, de esa certeza instrumental en la que los notarios damos a esos actos, contratos y diligencias presentados ante nosotros la validez instrumental. Entonces, hay una gran diferencia abismal entre lo uno y lo otro. La Unión Internacional del Notario Latino justamente establece los principios de nuestro ejercicio notarial, nuestro código de ética del notario, que es el principio de justicia, el de honestidad, de veracidad, de imparcialidad, de independencia, de lealtad, de dignidad, de inmediación, de preparación, de profesionalismo, discreción, de reserva y del secreto. El notario, para Carneluti, este gran jurista, es un intérprete jurídico que hace de la voluntad de las personas justamente algo material. Hace una desmaterialización de la voluntad, y lo implementa y lo redacta dentro de lo que la ley a él le faculta. El artículo 6 de la ley notarial establece qué somos los notarios. Asimismo, se establece en el Código Orgánico de la Función Judicial el artículo 296, en el que se establece también qué es el notario, y nos da una serie de verbos rectores sobre las facultades nuestras: conceder, aprobar, declarar, exigir, autorizar. Y todo esto se fundamenta en el artículo 200 de la Constitución, en el que establece que somos los notarios depositarios de la fe pública, es decir, aquella certeza jurídica que tienen las personas cuando acuden ante nosotros de que las cosas y los instrumentos que están otorgados ante nosotros tienen todo ese respaldo que da el Estado de la seguridad, de la inmanencia, de la permanencia jurídica. En este sentido, llegamos, estimados amigos, a la actualidad, en donde en este ejercicio de la ética y del derecho y de los grandes principios,
nos ha tocado vivir este grave drama humano que ha tocado la pandemia del COVID-19, en donde ha generado una reestructuración, yo diría, de todas las instituciones jurídicas a una nueva realidad jurídica, a una nueva realidad social. Nuevas formas han nacido de relacionarnos, nuevas maneras de estar, nos ha desnudado a muchas realidades de instituciones del Estado. Para mí, estamos viviendo realmente una época de bisagras, un nuevo cambio que va a ser completamente diferente en muchos estratos. Y aquí, quizás ha sido, y esto es importante, tomado en consideración el derecho notarial como un elemento fundamental dentro de las relaciones de la sociedad. Recuerden ustedes que de todas las instituciones que fueron únicamente autorizadas para su apertura a salud, si esta parte del tema judicial, penal sobre todo, el resto fue absolutamente cerrado para todos. Y la primera institución llamada a servir a la ciudadanía por la necesidad de su prestación social fue el sistema notarial. Esto, justamente por ese deber ético preventivo de la seguridad jurídica que lo tiene, y las características que tiene este instrumento que nosotros otorgamos, que tiene justamente la de la validez y la de la eficacia. Nosotros realizamos ese discernimiento, esa intención, ese ejercicio de libertad, y lo hacemos con normas sustantivas, con normas que dan a ese instrumento que llega ante nosotros la autenticidad, la eficacia, ese concepto de un instrumento erga omnes. En este sentido, estimados amigos, se consideró por parte del Consejo de la Judicatura el día 9 de abril la resolución número 35, en la que, a pedido de sectores financieros, de movilidad, de comercio exterior y de inversiones, a pedido de sectores de la ciudadanía, personas naturales y demás, y en base a la consideración de que el servicio notarial es un servicio importantísimo en el tracto comercial, en el tracto jurídico, en el tráfico jurídico de los negocios de las personas, y sobre todo también por ciertos actos importantísimos que manejan y se hacen ante los notarios, como son testamentos, poderes especiales, posesiones efectivas, fideicomisos y todos aquellos que la sociedad necesitaba. Se dio una primera parte, la autorización para que trabajemos los notarios que nos encontrábamos habilitados en 18 puntos, ítems que estaban constantes en el catálogo notarial, que después con la resolución 40 fueron ampliados a 2 más sobre la compra-venta por el tema inmobiliario, que también es importantísimo para las personas, en donde nosotros tuvimos ya el trabajo desde esa temprana, digamos, estábamos en semáforo en rojo, y tempranamente salimos a la sociedad a brindar el servicio. Y lo hemos hecho como un servicio ético porque estamos convencidos de que la función notarial cumple ese ejercicio ético de ser custodios de la verdad y de servir de jueces de paz. Y la jurisdicción voluntaria es justamente ese ejercicio de paz, como bien decía estimado Eduardo, en donde se encuentra el juzgado cerrado, pero la notaría abierta, porque la función preventiva es la función sine qua non del servicio notarial. Luego de esto, ya por haber pasado del tema del aislamiento al tema de pasar a la siguiente etapa, ya de estar del distanciamiento, en esta etapa ya, en la resolución 44, se da absolutamente todo el catálogo notarial al servicio de la ciudadanía, es decir, prestamos todos los actos ya y la necesidad que la gente tenía, restringidos únicamente que nos encontrábamos en el horario por estar de acuerdo a la semaforización por el COE, y sin embargo lo hemos seguido haciendo únicamente con una exclusión a ciertos notarios que se encuentran vulnerables por su situación de salud u otros por edad, en el que están actuando los suplentes. De todas maneras, todo el sistema notarial ecuatoriano está cumpliendo, yo diría, su ético trabajo de ser justamente ese vínculo entre las partes que acuden ante él buscando esa seguridad jurídica, esa seguridad instrumental. Hemos sido muy éticos también en la preferencia que se da a grupos vulnerables. Existen muchas restricciones
en ese sentido, que se nos ha dado del COE, cómo tratar a los grupos vulnerables. Se da atención prioritaria a discapacitados, gente de la tercera edad, a quienes, por ejemplo, los aranceles son reducidos en el 50% en el caso de la tercera edad y a cero cobro en el caso de los discapacitados. Somos una atención en primera línea. Muchos de los colegas que estamos acá incluso hemos asistido a receptar la voluntad de personas que han estado contagiadas con el COVID en sus hogares. Y lo hemos hecho. Algunos colegas inclusive han acudido a los hospitales de la ciudad, a recoger aquella voluntad de personas que desean dejar su plasmado en un testamento su última voluntad. Entonces hemos estado, yo creo, cumpliendo nuestro posicionamiento también en la sociedad y el compromiso que esto nos ha llevado de poder ser servidores con ese concepto que hemos estudiado de ética dentro de la sociedad. En este sentido, estimados colegas, se ha abierto también un interesantísimo debate, ya para ir concluyendo, sobre el derecho notarial virtual. Porque para muchos es tan fácil que el notario pueda prestar su servicio únicamente desde la plataforma Zoom, como estamos ahorita. Pero aquí sí yo creo, y hacer un llamado a ustedes, sobre todo los que serán sobre quienes luego de algunos años ya ejerzan quizás como notarios, ejerzan abogados en libre ejercicio, y sepan justamente que los conceptos fundamentales del derecho notarial, aquí una premisa importante es la seguridad y la accesibilidad. Nosotros los notarios somos responsables absolutamente de la seguridad del instrumento público y que éste tenga una accesibilidad de manera universal, no solo restringido a cierto grupo que a lo mejor pueda tener el hecho del internet o de la tablet y de la computadora. Existen estudios que demuestran que en las zonas rurales, por ejemplo, gran cantidad de personas, más del 80%, no poseen el acceso al internet. Entonces, no podría haber un servicio público restrictivo. Y aquí hay tres ejes fundamentales sobre los cuales se cimenta el derecho notarial ético, diría yo. Una real tutela efectiva de los derechos, en donde está la inmediación, que es aquel concepto en donde yo, en uso de la fe pública, verifico la conciencia con la que comparecen las personas, su capacidad, su consentimiento, que no esté viciado su consentimiento, que esté su libertad en pleno ejercicio, que no se encuentre forzada, que no esté intimidada, que sepa lo que va a firmar. El rato que tengo ese análisis y esa visión, procedo a receptar la voluntad de las partes. ¿Cómo hago eso desde una computadora? ¿Cómo puedo hacer eso desde una computadora? Se pierde. La presidenta de la Unión Internacional de Notariado Latino decía, se pierde la esencia del derecho notarial, porque la esencia del derecho notarial tiene que ser presencial. Si esto es que no estamos negando, porque algunos ya nos han dicho que somos una institución medieval, que ya debemos desaparecer porque somos retrógrados. Lógicamente, para muchos grupos económicos somos palos en las ruedas porque no damos paso a que las cosas se hagan tan fáciles, sobre todo en desmedro de la clase contratante que no conoce muchas veces de las cláusulas abusivas que a veces les quiere hacer suscribir. Entonces, claro que somos un impedimento para eso. Pero yo diría que aquí la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos, en este caso, por ejemplo, solo con uno de los principios de inmediación es absolutamente válida y no puede ser suplantada por ningún otro elemento que no sea la precisión física. Habrá la posibilidad de hacer otro tipo de actos, como por ejemplo una declaración unilateral en donde no haya contraposición de intereses, una cancelación de hipoteca, una declaración juramentada, a lo mejor sí, pero eso también en una plataforma en la que dé las seguridades, que sea como SACHE o que sea como plataformas virtuales en las que se dé todas las bioseguridades, en donde exista lectores de retina, lectores biométricos de huella, en donde exista la firma electrónica, certificación de firma, y allí sí yo pueda tener la certeza de que la persona que está haciendo el acto es esa misma persona. En Europa inclusive ya hablan de temas de holograma, de holográficos, lo que se denominan, esta proyección. Bueno, ¿qué vendrá? No sabemos, pero el derecho no tiene ese vertiginoso desarrollo de la tecnología y hay que saber ir empatando la norma
a este, pero de una manera responsable, ética. Yo creo que la fe pública es el conjunto de estas operaciones, ¿no? El garantismo procesal, el garantismo que debe existir en las normas claras dentro de la notaría, cómo hago, qué hago, ese procedimiento exacto. Y estos dos elementos de tutela y garantismo crean en la otra columna vertebral, que es la seguridad jurídica. Los artículos 75, 76 y 82 de la Constitución, claves para todo ordenamiento jurídico y más aún para una ética prestación del servicio notarial. Entonces, esto sí lleva, lógicamente, a un Estado de Derecho, porque el estado de excepción no puede vulnerar el Estado de Derecho. Esto sí llevaría entonces a un Estado de Derecho, de paz social y democracia, que es el que establece nuestra Constitución, nosotros vivimos. La implementación entonces de las medidas tecnológicas, por supuesto que ayudan, pero no reemplazan la conciencia profesional en donde está la ética de la aplicación de nuestros servicios. La ley humanitaria aprobada últimamente fue aprobada con la transitoria 12ª que ustedes deben conocer, en la cual los notarios de alguna manera participamos, como Federación Ecuatoriana de Notarios, con el mismo doctor Eduardo Palacios y otros colegas, participamos en el texto de la norma, y se esbozó y se remitió a la comisión que analizaba, a la comisión económica que analizaba el segundo debate, se envió y se aprobó, conforme mandó la Federación Ecuatoriana de Notarios, el texto en el que se decía que previo al otorgamiento de actos y diligencias, no contratos, no se estableció contratos, se debería primeramente crear esta base tecnológica que posibilite luego, ya con mesurada calma, el establecimiento de qué actos podrían hacerse. Sin embargo, ya en el pleno de la Asamblea, si ustedes conocen el texto de la norma, se hizo todo al contrario, ¿no? Se le dio 15 días al Consejo de la Judicatura para que el pobre Consejo de la Judicatura en 15 días establezca un reglamento y establezca con el Ministerio de Economía, con dineros que provienen del propio sistema notarial, cuáles van a ser los actos a ser llevados a cabo dentro de esta plataforma virtual, o sea, al revés. Nosotros hemos remitido asimismo un oficio que igual creo comparte el criterio del Consejo de la Judicatura en el Pleno, solicitando que se dé el veto a esta transitoria 12ª que nos parece inviable, inaplicable y sin sentido. Lo que sí que se ha comprometido la Federación Ecuatoriana de Notarios y que ha sido también requisito y requerido por la FEN es comprometernos a redactar una nueva ley notarial anacrónica, la nuestra, del 66, pero sí nos comprometemos a eso, a redactar una nueva ley notarial en la que se hagan mención a todas estas innovaciones cibernéticas, virtuales y todo, pero allí, en un conglomerado, en un conjunto, sabiendo con los notarios que estamos en el día a día, cuáles son los pros y los contras. Yo creo que allí sí se puede hacer un verdadero aporte hacia lo que es y lo que significa la ética dentro del sistema notarial. Quiero concluir, estimados amigos que nos acompañan, mencionando que la ética de la responsabilidad, justamente como decía Weber, tiene una amplia aplicación en todos los ámbitos de la sociedad. Sin embargo, en la profesión del notariado público, esta ética se vuelve esencial para el cumplimiento de su deber y de su importancia, de su gran importante función, que en definitiva ayuda a la mejor convivencia social, a la dignificación del ciudadano y a preservar el bien común. Por lo tanto, hoy, quizás más que nunca, nuestra profesión nos obliga a confrontar de manera lúcida los medios con los fines y que estos sean consecuentes. Bauman, aquel gran filósofo de las sociedades líquidas, dice que la responsabilidad ética es la más personal e inalienable de las posesiones, yo diría del dominio también, humano, y el más preciado de los derechos humanos. No puede ser arrancada, compartida ni cedida. La ética es nuestra responsabilidad y es infinita. Y esta ética nos invita, estimados amigos, a sanar el fémur de esta humanidad que se encuentra hoy quebrantado. Ese es el deber de quienes nos hemos aferrado a una función pública, de quienes nos encontramos aferrados a nuestra profesión, a quienes queremos. Yo les felicito a ustedes, estimados amigos, que han orientado su vida por el derecho, una
orientación, una vocación muy noble, la más noble quizás, sobre todo en estos tiempos de construir esa visión ética de la vida. Y aquí quizás esa famosa regla ética africana, ¿no? Del Ubuntu, que es traducida como soy porque somos. Solo podemos llegar a ser, llegar a nuestra realización cuando lo seamos todos. El camino aquí no es individual, sino que la construcción ética es absolutamente de todos. Y cierro, queridos amigos, con esta frase de que el futuro no es lo que va a pasar, e incluso lo que está pasando, sino lo que vamos a hacer. Nuestro compromiso ético de lo que vamos a hacer es quizás lo que marque la diferencia, estimados amigos, de ser profesionales y buenos servidores públicos a quienes hemos asumido este noble ideal de ser funcionarios públicos, y a quienes, como ustedes también, tienen la nobleza de querer ser abogados, custodios sin duda de la fe pública también, y custodios sobre todo de la ética pública, de la ética ciudadana, que es lo que aspiramos construir todos. Muchas gracias, es mi palabra, estimado Eduardo, y gracias a todos por el tiempo que me han prestado. Muchas gracias, querido Mauricio. Pues muchas gracias a todos también por haber escuchado. Hemos recibido tu ponencia, querido Mauricio, con todo el agrado y el gusto. Pues en este momento doy paso a quienes gusten hacer uso de la palabra para no solo preguntar, sino de pronto comentar sobre la charla magistral que hemos recibido de parte del doctor Barros. Así que el foro queda abierto. Quien desee hacer uso de la palabra para organizarnos correctamente, les solicitamos encarecidamente que levanten la mano a través de la plataforma. Muchas gracias. Bien, es necesario hacer énfasis, pues, doctor Mauricio, en que en realidad todo el contenido disertado, sin duda, sin lugar a duda, refleja, pues, el espíritu anhelado de todos quienes ejercemos el derecho y quienes aún, como en el caso de nosotros, estamos frente a la función pública notarial. Es indudable, pues, también mencionar que el concepto de bien tiene una característica subjetiva, siendo no ello lo más relevante que pude apreciar de su ponencia, sino el hecho de que el bien, al ser valorado subjetivamente, el concepto de bien, al ser valorado subjetivamente, comprende en sí esta dicotomía de que el bien para mí puede ser distinto para el resto. Y eso en sí nos deja entrever un grave problema social que dista mucho en la realidad del conglomerado social como tal y que hoy por hoy genera, sin lugar a duda, esta serie de enfrentamientos de estructura social hasta ahora. Así que, dando paso, María Caridad Sánchez, le escuchamos, María Caridad. Gracias por su intervención. Le escuchamos, María Caridad. Gracias, doctor. Disculpe, estaba con algún problema de audio. Bueno, en primer lugar, agradecer al doctor Barros. En realidad, su ponencia ha sido muy ejemplificativa y sobre todo hace referencia a estas nuevas realidades éticas transversales, no solamente creo que al ámbito notarial, sino todo el ejercicio del derecho. Doctor, al respecto, existe esta subjetividad de justamente los derechos, no solamente respecto a los derechos en sí sociales, sino a los derechos personales y a los propios derechos reales. Pero en este tiempo de pandemia y de emergencia sanitaria que lamentablemente está viviendo el mundo, existió por parte del gobierno y bueno, del Consejo de la Judicatura específicamente, una prevalencia de los derechos personales sobre los derechos reales que inicialmente eran los que primero se podían dar en el ámbito notarial.
¿Esto a su criterio a qué obedece? Y en realidad podría, en base a su ponencia, establecerse esta subjetividad notable dentro del ámbito de los actos notariales que se han dicho. Muchas gracias nuevamente a los organizadores y al doctor por su respuesta de antemano. Gracias. Estoy con audio, Eduardo, ¿sí? Así es, doctor. Sigue, Mauricio. Gracias, gracias. Bueno, un gusto saludarle, María Caridad. Buenas noches. Efectivamente, el Consejo de la Judicatura hizo una apreciación a los derechos de las personas dentro del ejercicio de la ley de excepción, digamos, que estaba vigente, ¿no? Y no fue tan hacia los derechos de las personas. No fue tan así, porque si bien es cierto, se facultó realizar testamentos, poderes generales, poderes especiales, posesiones efectivas, si bien es cierto así, quizás respondió también a presiones, sobre todo de grupos económicos de poder. Recordemos que la banca, el sistema financiero, era el que más presionaba sobre la apertura al movimiento económico. Cierto es que aquí no hay, quizás no podamos juzgar, ¿no?, que es la grave crisis económica también que suscitó en el país. Pero en los primeros días, en las primeras instancias, concedió la resolución 35, que nosotros tuvimos solo 18 actos. Cierto es que de alguna manera se justificó el hecho de la prevalencia de los derechos personales sobre los reales, y estos fueron discriminados, diríamos así, y se prevaleció justamente con una apreciación ética, diría yo, o debería haber sido así, se dio la preferencia a este tipo de prestación del servicio sobre los derechos reales. Sin embargo, no es que hayamos hecho cantidades enormes de actos relacionados con los derechos de las personas. Más bien lo que más se hizo eran actos relacionados con el tema de banca, con el tema de finanzas, reorganización, reagrupaciones económicas sobre empresas, temas societarios, que a un inicio incluso no fueron autorizados, y que se manejó más bien desde ese concepto. Entonces, cierto es que, como yo decía, se dio una valoración importante al servicio notarial en este periodo, porque se vio la importancia del tráfico inmobiliario, del tráfico jurídico que tienen y que cumplen las personas en las notarías. Y en esto nosotros salimos, lógicamente con todas las medidas de bioseguridad, a la prestación del servicio público. Pero, como usted hace énfasis, en el concepto mismo o en los considerandos mismos de las resoluciones, quizás sí se estableció esta prelación del derecho de las personas sobre los derechos reales, pero quizás en la práctica no se dio mucho así, porque caso contrario no se hubiera permitido hacer más actos que los estrictamente personales, y esos no fueron los únicos autorizados. Nada más un comentario, no sé si algo más pueda aportarle. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Tengo una pregunta por chat de Mónica Gabriela Zacoto, en la que se menciona lo siguiente. ¿En qué consideraciones éticas debe tener el notario en la toma de decisiones en los trámites excepcionales que en la situación pueden sobrepasar en algún aspecto la parte legal? Bueno, el notario, si bien es cierto, tiene una discrecionalidad en la prestación de su servicio, porque para eso nosotros hacemos una valoración de los actos, primero de, como decía, del consentimiento, la capacidad con la que comparecen, la libertad con la que obran, pero nosotros hacemos una valoración también del instrumento. Si el instrumento sometido al examinio del notario no cumple la causa y el objeto lícito que la ley determina, lógicamente no lo vamos a realizar. Peor aún, prestarnos, que eso sería ya una falta ética, a la realización de escrituras simuladas, a la realización de una escritura en donde comparezcan personas incapaces, ¿no es verdad? Porque eso es, primero, aparte de ser una grave falta al sistema jurídico y que acarrearía no solo la destitución del notario, sino inclusive la pérdida de su libertad, atañe justamente a esa formación notarial. El notario, ante todo,
yo diría, y por eso recalcaba la importancia, ante todo, el ejercicio del derecho notarial es un ejercicio ético de la función de abogado. A nosotros en Argentina, donde estábamos haciendo los estudios, nos decían, ¿cuál creen que es la función esencial? Justamente hablando de la ética del abogado, y alguien decía, defender la justicia, y un profesor allá decía, no, el abogado defiende intereses, no defiende la justicia. El abogado defiende los intereses porque para eso le pagan, a que defienda su posición. El juez es el que tiene que valorar la justicia o tratar de descubrir la justicia del acto. Los abogados defendemos los intereses, pero el notario en sí, en el ejercicio de su profesión, es el más, quizás como el juez, el más llamado al ejercicio de su ética. No podríamos nosotros, bajo ningún concepto, ir más allá de lo que la ley nos permite y más allá de lo que las buenas costumbres y sobre todo la deontología notarial nos exige. Y por eso es que se hace un escrutinio tan meticuloso por parte del Consejo de la Judicatura, con exámenes psiquiátricos, psicológicos, de conocimiento, pero sobre todo de la valoración ética que deben tener los notarios que hacen la función judicial, hacen la función del ejercicio de la profesión dentro del sistema notarial ecuatoriano. Sí, esto de que hay excepciones, ¿no? Y todos los conocemos, como en todo lado lo existen, pero yo creería que, por ejemplo, el notariado de Azuayo es un notariado muy probo del servicio de la ciudadanía. Y hemos tratado de tener la batuta, hemos tratado de tener inclusive como colegio y como gremio la representación de así irlo construyendo. Porque nosotros creemos que tenemos la posta de notarios de la antigüedad también que fueron muy probos y que nos dieron justamente ese mensaje de mantenerlo así. A veces se tiene esa idea y ese concepto social de que el notario es un funcionario, firma papeles, firmón, como llaman a alguien, y que solamente se enriquece y percibe dineros y recursos. Entonces, quitarse chips sociales a veces es complicado, pero nosotros vivimos desde el 2014 una nueva realidad notarial en donde existe otro sistema de la prestación del servicio, con otra visión, con otra misión, regulado los ingresos. Entonces, yo creo que es importante, como decía la doctora Mónica, y le mando un saludo muy afectuoso, es importante que el notario valore su actuación no solo dentro del campo legal, sino sobre todo, y diría yo, dentro del campo moral y ético. Y hacia allá es la excelencia en el servicio notarial, que es lo que todos buscamos. Muchas gracias, querido Mauricio. Simplemente de pronto me permites parafrasear algo que igual eh, se verificaba pues en algunas instrucciones y capacitaciones que conjuntamente hemos hecho en algunos lugares y recuerdo a algunos tratadistas argentinos que nos decían algo. La legislación en general en materia notarial prevé el cumplimiento de ciertos requisitos para que un notario acceda a la función. En algunos casos tenemos requisitos básicos como ser abogado, en otros casos no se requiere ser abogado, así lo rezaba incluso nuestra propia norma hace muchos años atrás, que no era necesario ser abogado para ser notario. Pero en todo este conjunto y en la conjunción de todas estas normas jurídicas, lo que se pretendía, o más bien lo que se establecía como requisito sine qua non en todas, era la honestidad de la persona que desempeñaba el rol, la calidad moral y el intrínseco de su ser en la prestación del servicio. Eso nos deja entrever en una situación completamente general que más allá de la aplicación normativa a la que está obligado, pues evidentemente el notario, más allá de eso, tiene la obligatoriedad de aplicar la ética incluso sobre la misma disposición legal, porque en muchos de los casos confluyen aspectos de orden ético que no necesariamente siendo legales dejan de ser éticos ni viceversa. Por lo tanto, la aplicación de la ética en la gestión del notario es, sin lugar a duda, ciertamente un requisito básico y sine qua non en su ejercicio. Muchas gracias, doctor Mauricio, pues luego de haber sido partícipes de esta charla magistral por el doctor Barros, es mi deber agradecer imperecederamente a la Universidad de la SUAY y sus autoridades, así como también al programa de ética, el cual está, debo manifestarlo, honorablemente representado por el doctor Juan Morales, por permitirnos llevar a cabo esta clase de eventos que sin lugar a duda, pues, enriquecen a la comunidad entera. Gracias, doctor Barros, por su presencia
Esperamos contar con la misma en siguientes ocasiones. Gracias a cada uno de los asistentes. Hemos tenido un foro amplio. Les agradezco a los estudiantes, les agradezco a los queridos docentes que nos acompañan, a los queridos profesores de derecho, a los colegas notarios que nos acompañaron esta noche. Y nuevamente, pues, el cierre, muchísimas gracias a todos. Gracias de verdad, un gusto haberles tenido. Doctor Barros, gracias. Gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias.